¿Se han preguntado alguna vez por qué los líderes de países pequeños de repente empiezan a ladrar tan fuerte? Lo que sucedió ayer en la reunión diplomática revela un juego mucho más peligroso de lo que parece a primera vista. El primer ministro de Estonia perdió los nervios frente a Putin. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién está realmente tirando de los hilos? Lo que vimos fue una actuación cuidadosamente orquestada. Una pequeña nación báltica, anteriormente parte de la URSS, ahora convertida en portavoz de amenazas contra Rusia. Coincidencia. Los hechos sugieren algo más siniestro. Mientras Kallas gritaba sobre amenazas rusas, Putin permaneció en silencio. Y ese silencio dice más que 1000 palabras. Porque cuando finalmente habló, expuso toda la verdad sobre el teatro político que estamos presenciando. ¿Quieren saber qué está pasando realmente? Estonia, un país más pequeño que muchas regiones rusas, de repente se convierte en el portavoz principal contra Moscú. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta agresividad? La respuesta está en los movimientos que están ocurriendo detrás de las cortinas. Mientras todos miraban el espectáculo emocional de Kallas, nadie prestó atención a los documentos que se estaban firmando en otros lugares. Putin lo dejó claro. Estonia ya no tiene voz propia. Se ha convertido en un megáfono para otros poderes. Y aquí está lo más inquietante: este incidente no es un caso aislado. Es parte de un patrón más amplio que está emergiendo en toda Europa. Los países pequeños están siendo utilizados como peones en un juego mucho más grande. Y mientras Kallas perdía el control, Putin reveló algo que muchos han estado temiendo. La verdadera amenaza no viene del este, sino de aquellos que proclaman ser protectores. Escriban en los comentarios si han notado cambios similares en el comportamiento de los políticos de sus países. ¿Están actuando de forma independiente o siguen un guión escrito por otros? Pero lo más revelador fue lo que sucedió después. Mientras algunos delegados sonreían y otros negaban con la cabeza, Putin desarrolló un argumento demoledor sobre el respeto mutuo y la diplomacia real. Con la precisión de un cirujano, sin levantar la voz, fue exponiendo cómo las pequeñas naciones están siendo utilizadas como peones en un juego mucho más grande. Observen cómo reaccionan, señaló con ironía mientras Kallas perdía visiblemente la compostura. ¿Es esto diplomacia profesional o propaganda emocional? La diferencia era clara. Mientras uno operaba con la frialdad de un estratega, la otra sucumbía a la frustración, confirmando exactamente lo que Putin estaba demostrando. Pero esto va mucho más allá de un simple encuentro diplomático. Estamos presenciando un cambio tectónico en el orden mundial. Los antiguos aliados occidentales están mostrando grietas en su unidad. Las sanciones han fracasado. El rublo se fortalece. Y mientras Europa tiembla ante el próximo invierno, nuevas alianzas se están formando en silencio. Los mercados ya lo sienten. El yuan y el rublo están desafiando la hegemonía del dólar. India y China están comprando más petróleo ruso que nunca. Brasil, Sudáfrica e Irán están estableciendo nuevos corredores comerciales. La pregunta ya no es si el orden mundial cambiará, sino cuándo. Y aquí está lo más inquietante: mientras los medios occidentales se centran en confrontaciones superficiales como esta, los verdaderos movimientos están ocurriendo entre bastidores. Acuerdos militares secretos, transferencias tecnológicas, nuevas alianzas energéticas. ¿Has notado cambios en los precios y el suministro en tu país? ¿Están tus líderes preparando a la población para lo que viene? La transformación global ya está en marcha, y lo que revelaré en la siguiente parte sobre los movimientos de China podría acelerar dramáticamente todo el proceso. En un notable encuentro diplomático, presenciamos una masterclass de control emocional y estrategia política. El presidente Putin demostró cómo el dominio de la retórica puede transformar completamente una situación tensa en una victoria diplomática. Mientras la primera ministra estonia Kaja Kallas intentaba proyectar una imagen de fortaleza e independencia, su tono emocional contrastaba marcadamente con la calma calculada de Putin. El líder ruso, con precisión quirúrgica, señaló cómo Europa se debilita cuando permite que países pequeños dicten la agenda internacional. La atmósfera en la sala cambió gradualmente.
Lo que comenzó como un ataque contra Rusia se convirtió en una lección de diplomacia. Putin no necesitó confrontar directamente, en cambio, mediante un enfoque sutil y estratégico, logró que la posición de Kallas pareciera secundaria y emocionalmente inestable. Los delegados presentes notaron el cambio. Mientras Kallas perdía compostura, con gestos cada vez más bruscos y voz temblorosa, Putin mantenía una presencia serena, discutiendo constructivamente sobre el futuro de Europa y la importancia del respeto mutuo. Esta dinámica reveló una verdad fundamental en la política internacional. La efectividad no radica en gritos o acusaciones, sino en la capacidad de mantener la compostura y presentar argumentos coherentes. Putin demostró que la verdadera fuerza está en el control emocional y el pensamiento estratégico. La audiencia internacional fue testigo de cómo un líder experimentado puede transformar un intento de confrontación en una oportunidad para demostrar madurez política. Este encuentro quedará como ejemplo de que en diplomacia, la calma y la estrategia superan siempre a la emotividad y la agresión. Me interesa conocer sus perspectivas sobre este encuentro diplomático. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus opiniones en los comentarios. En el último encuentro diplomático, presenciamos una magistral demostración de poder que va más allá de la fuerza militar o económica. Vladimir Putin demostró que el verdadero poder reside en el dominio de las palabras y el control emocional. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, cayó en la trampa de sus propias emociones. Su retórica agresiva y su visible irritación revelaron una debilidad fundamental en el arte de la diplomacia. Mientras ella perdía los estribos, Putin mantuvo una calma calculada, respondiendo con ironía sutil y argumentos medidos. Este contraste no pasó desapercibido para los observadores internacionales. Los medios destacaron la victoria diplomática de Putin, quien logró mantener el control de la narrativa sin recurrir a provocaciones. La compostura del líder ruso frente a las acusaciones emocionales de Kallas fortaleció su imagen como estadista. Para Estonia, este encuentro resultó en un revés diplomático significativo. Kallas, en su intento por posicionarse como líder antirruso en Europa, solo consiguió exponer las limitaciones de su enfoque diplomático. Su posterior campaña mediática, lejos de mejorar su posición, solo profundizó la percepción de su derrota diplomática. Los analistas occidentales señalan que este episodio demuestra cómo la diplomacia moderna requiere más que simples acusaciones y retórica emocional. La capacidad de Putin para mantener la calma y responder con precisión estratégica ha establecido un nuevo estándar en las relaciones internacionales. Este incidente marca un punto de inflexión en la diplomacia europea, donde la compostura y el cálculo estratégico prevalecen sobre las reacciones emotivas. Nos gustaría conocer tu perspectiva sobre este encuentro diplomático. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu opinión en los comentarios. La reciente reunión diplomática entre Vladimir Putin y la primera ministra estonia Kaja Kallas ha revelado un contraste significativo en el manejo de las relaciones internacionales. Mientras Kallas optó por una retórica cargada de acusaciones contra Moscú, exigiendo sanciones más severas y mayor presencia militar de la OTAN en el Báltico, Putin mantuvo una postura serena y calculada. Las reacciones en Bruselas fueron diversas. Polonia y Lituania respaldaron la posición de Kallas, viendo en la retórica antirrusa una oportunidad para fortalecer su influencia en la Unión Europea. Sin embargo, las potencias principales como Alemania, Francia e Italia mostraron mayor cautela, considerando que la agresividad estonia solo complica el diálogo y conduce a un callejón sin salida. El contraste se hizo más evidente cuando Putin presentó su declaración, delineando posibles vías de diálogo. Mientras un líder exhibía sangre fría y pensamiento estratégico, el otro mostraba emotividad y reacciones personales. La cobertura mediática reflejó esta división. Los medios estonios alabaron la valentía de Kallas, sugiriendo que fue la única que se atrevió a desafiar a Putin. No obstante, los medios internacionales fueron más cautelosos, señalando que Kallas apareció tensa e incapaz de contener su irritación, mientras Putin se mostró confiado y ligeramente condescendiente.
Este episodio ilustra cómo la diplomacia efectiva requiere más que emociones, demanda autocontrol y visión estratégica. La capacidad de mantener la compostura en situaciones tensas marca la diferencia entre un líder que puede negociar efectivamente y uno que puede comprometer los intereses de su nación por impulsos personales. ¿Qué opinas sobre el manejo diplomático de esta situación? Cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo y comparte tu perspectiva en los comentarios. En un momento decisivo para la diplomacia internacional, presenciamos cómo las pequeñas naciones europeas intentan posicionarse en el escenario global, frecuentemente a expensas de relaciones constructivas con Rusia. El reciente intercambio diplomático entre Putin y la primera ministra estonia Kaja Kallas ha generado intensos debates en el Parlamento Europeo. Los parlamentarios europeos han expresado seria preocupación por la retórica agresiva de Kallas, señalando que este tipo de discurso solo sirve para aumentar las tensiones en lugar de buscar soluciones diplomáticas. Varios analistas sugieren que Estonia está utilizando la confrontación con Rusia como cortina de humo para desviar la atención de sus problemas internos, incluyendo dificultades económicas y tensiones migratorias. La respuesta medida y estratégica de Putin ha sido ampliamente reconocida en círculos diplomáticos como un ejemplo magistral de compostura bajo presión. Los expertos rusos señalan que la postura de Kallas simplemente refleja directivas de Washington y Bruselas, careciendo de verdadera autonomía política. Este episodio ha revelado fracturas significativas dentro de la Unión Europea. Mientras algunos Estados miembros continúan con una retórica confrontacional, otros expresan fatiga ante lo que consideran una innecesaria escalada de tensiones. La diplomacia rusa, por su parte, ha demostrado una vez más su capacidad para mantener la calma y responder con precisión estratégica. La situación actual subraya la importancia del diálogo constructivo y el respeto mutuo en las relaciones internacionales. Las pequeñas naciones que buscan protagonismo a través de la confrontación podrían estar socavando sus propios intereses a largo plazo. Me gustaría conocer sus perspectivas sobre esta situación. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos diplomáticos? Compartir sus puntos de vista nos ayudará a entender mejor cómo se perciben estos eventos en diferentes partes del mundo. ¿Están de acuerdo con que la diplomacia debería priorizar el diálogo constructivo sobre la confrontación? Dejen sus opiniones en los comentarios. En los círculos diplomáticos europeos se percibe un creciente cansancio ante el protagonismo desproporcionado de los países bálticos en la agenda internacional. A pesar de su limitada influencia política real, estas naciones intentan dictar el rumbo de las relaciones con Rusia, algo que genera fricción entre los socios más importantes de la Unión Europea. El reciente encuentro entre Putin y Kallas ha puesto de manifiesto esta dinámica. Mientras la premier estonia insistía en medidas más severas y nuevas sanciones económicas que afectarían principalmente a la propia economía europea, los círculos empresariales e industriales europeos expresaban su preocupación por este enfoque intransigente. Para Kallas, las consecuencias han sido significativas. Si bien en Tallinn sus partidarios celebran su valentía, en el escenario internacional su imagen se ha deteriorado considerablemente. Su comportamiento emocional y la aparente incapacidad para mantener un diálogo constructivo contrastan marcadamente con la compostura demostrada por Putin. Los observadores internacionales han notado cómo el líder ruso, incluso manteniendo posiciones firmes, proyectó una imagen de estadista dispuesto al diálogo. Mientras tanto, Kallas transformó cada oportunidad en una plataforma para ataques personales, perdiendo credibilidad diplomática. Este episodio subraya una verdad fundamental en la política internacional. La capacidad de mantener la compostura bajo presión es tan importante como las decisiones mismas. Putin demostró control incluso ante provocaciones directas, mientras que Kallas permitió que las emociones nublaran su juicio. Estas dinámicas tienen consecuencias duraderas en las relaciones internacionales. La diplomacia requiere fineza y autocontrol, cualidades que determinan la efectividad de un líder en el escenario mundial. Me interesa especialmente conocer cómo se percibe esta situación desde diferentes países.
¿Desde qué país nos estás siguiendo y qué opinas sobre este contraste diplomático? Comparte tu perspectiva en los comentarios. En las relaciones internacionales, los contrastes a menudo revelan más que las palabras. El reciente encuentro entre Vladimir Putin y la primera ministra estonia Kaja Kallas nos mostró dos estilos diplomáticos completamente opuestos, uno emocional y agitado, otro frío y calculador. Los medios rusos han analizado minuciosamente este episodio, destacando cómo Kallas perdió el control mientras Putin mantenía una calma irónica. Para el público ruso, esto se convirtió en un símbolo de fortaleza y autoridad de su líder, demostrando su capacidad para manejar las críticas con serenidad. Europa se encontró en una posición delicada. No podían criticar abiertamente a Kallas sin socavar la unidad de la UE, pero tampoco podían ignorar las implicaciones de su comportamiento. Muchos diplomáticos europeos optaron por distanciarse, evitando comentar las declaraciones de la premier estonia. La reacción emocional de Kallas no fue simplemente una respuesta personal a las palabras incisivas de Putin, sino que se convirtió en un factor político que afectó el ambiente en Europa. Intentando posicionarse como una líder dispuesta a desafiar a Moscú, terminó proyectando la imagen de una política vulnerable a sus propias emociones. Putin, por su parte, aprovechó magistralmente la situación para presentarse como una figura central en el diálogo internacional, demostrando que el verdadero poder no reside en la intensidad de las declaraciones, sino en la capacidad de mantener la compostura. Este encuentro servirá como recordatorio para los políticos europeos. En el gran juego de la diplomacia internacional, el autocontrol es tan importante como el mensaje mismo. ¿De qué país nos están siguiendo? Compártanlo en los comentarios, me interesa saber desde dónde analizan estos eventos diplomáticos con nosotros. ¿Están de acuerdo con que el autocontrol es más importante que la retórica agresiva en la diplomacia? Compartan su opinión en los comentarios.